Hola, bienvenidas una vez más a Ya siéntese señora. Este es el episodio número 7 y es un episodio especial porque hoy estábamos revisando un poco de las estadísticas y nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente nueva que está empezando a escucharnos y estamos muy agradecidas por eso. Entonces, bienvenidas, pónganse cómodas y Cami nos va a contar de qué es de lo que vamos a hablar hoy. Gracias, Adri. Hola a todas. Bienvenidas una vez más a este su bonito podcast de Asientes de Señora. Bueno, hoy vamos a hablar sobre salud mental y sobre terapias y sobre por qué es importante hacer terapia y un montón de cositas, pero es pertinente hacer el disclaimer o la aclaración que nosotras no somos terapeutas, nosotros vamos a hablar sobre este tema desde nuestra experiencia particular, tal vez compartir algunas herramientas que hemos adquirido en esta en las terapias diferentes que hemos tomado, en lo que observamos también cómo se está manejando el mundo del coaching, el mundo de las terapias alternativas y algunos cuestionamientos que nosotros tenemos al respecto. Y pues estamos muy felices de estar en una séptima ocasión hablando con ustedes. Bienvenidas y pues Adri, la pregunta inicial, la pregunta de detonadora. ¿Por qué, ¿Por qué hablar de salud mental? ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué dices, querida Adri? A ver, yo creo que la salud mental es una de las más grandes ganancias de los últimos tiempos que tenemos como generación, ¿no? Porque yo siento que eso es algo que había estado, que quizá todavía en algunos círculos lo está, pero que había estado muy relegado al ámbito de lo estrictamente privado. Y que eran dolencias, afectaciones que realmente no se consideraban como tal, que básicamente todo se resolvía con ya, supéralo, párate y trabaja, ¿no? Entonces yo siento que hablar de salud mental y sobre todo si estamos dispuestos a abrirnos a una comprensión estructural de la salud mental, es una puerta bien interesante para hablar no solamente de nuestros dolores, de quizá traumas intergeneracionales, pero también para hablar de las condiciones en las que vivimos y el impacto que tienen esas condiciones sobre cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, yo veo con mucha alegría en realidad que ahora estos sean temas que se hablan tanto y entiendo que también se hablan desde una situación de privilegio porque pues hay muchas capas de la sociedad en las que esto ni siquiera puede ser un tema porque sus condiciones de vida no se los permiten. Pero a mí me parece algo súper importante que estemos abiertos a discutirlo y que deje de ser un tabú, ¿no? Que deje de ser algo que ocultas, que tienes por debajo de la mesa, cosas sobre las que a la familia le da vergüenza y demás, para convertirse en algo que tenemos muy normalizado, hablar de salud mental y hablar de que merecemos estar bien tanto física como mental y emocionalmente, ¿no? Y que las dolencias físicas no es que sean eh, más importantes o más legítimas que las que están en nuestras cabecitas. Claro, sí, justo creo que es bien importante retomar o también entender que eh, mm, la salud mental no es una problemática individual, ¿no? O sea, deviene de, pues, cuestiones y problemáticas institucionales, estructurales, como que no hay una oposición entre lo que va a ser lo individual y lo social, porque básicamente todo lo que pensamos o lo que sentimos, nuestros deseos, aspiraciones y todo lo que nos duele, pues
es resultado de nuestra convivencia con el mundo, de nuestras interacciones sociales, ¿no? Y también un poco lo que hablábamos en el anterior episodio de hasta que el amor, que puede parecer algo que se relaciona, que es meramente un conflicto entre dos personas, pues tiene una dimensión estructural y creo que es súper importante retomar un poco la idea de, uno, de que en este siglo todavía la salud mental es un privilegio, dos, que sí es una buena noticia que pues se esté hablando al respecto, que se esté normalizando. Y tres, también creo que hay todavía hay una estigmatización, sobre todo, que sí puede tener que ver con una cuestión generacional, pero todavía se estigmatiza o se considera como un tema bastante secundario que incluso, bueno, no me quiero adelantar a lo que vamos a ir hablando, pero ni los mismos seguros de salud toman demasiada importancia a estos temas, o recae también en una suerte de estereotipos y prejuicios al respecto que se van a dar alrededor de las enfermedades de salud mental. Y cuéntame un poquito, Adri, ¿tú desde cuándo y cómo decidiste iniciar terapia? ¿Qué tipos de terapia has hecho? ¿Cómo ha sido tu experiencia? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no tengo mucha experiencia con el ámbito de la terapia, pues porque niña de los 90, ¿no? Yo durante la mayor parte de mi vida consideraba que era intensa y ya, y que esa era la explicación a muchos de los dolores muy profundos que yo sentía o mucho de la ansiedad con la que he vivido la mayor parte de mi vida, porque yo experimento mucha ansiedad a un nivel patológico. Y yo pues lo había interpretado siempre como parte de mi personalidad, que yo era intensita y eso era todo. Entonces, creo que me he tardado en tomar la decisión de ir a terapia. Y bueno, porque además realmente no, tampoco me daba la plata, digamos, o daba la plata de mi familia como para pensar, ay, mira, llevemos a la muchacha al psicólogo. Eh, pero sí, no fue hasta una crisis, pero muy, muy profunda, muy terrible, que ya yo dije, ok, creo que no voy a poder continuar si no recibo ayuda, que fue reciente, bastante reciente, no, ya no tanto, lleva como 5 años, qué sé yo, 4 o 5 años, que dije, ok, sí, ya es un buen momento. Eh, y fue el único episodio, o sea, la única etapa en la que recibí terapia. Yo hice terapia conductual y pues la terapia conductual, ahora lo entiendo, eso era algo que no sabía en ese momento. Yo solamente llegué a la primera terapeuta que me recomendó una amiga eh, y tomé terapia conductual. Y pues es un tipo de terapia que está muy enfocada no tanto en encontrar las raíces de los problemas, sino en brindarte herramientas para que los resuelvas. O sea, sí, claro, como qué hacer cuando estoy a punto de tener un ataque de pánico, ¿no? Y entonces yo aprendí, en realidad no fueron muchas sesiones, porque entiendo, o sea, de nuevo yo no soy terapeuta ni nada, pero por lo que ya luego investigué, entiendo que la terapia conductual, pues justamente está basada un poco más en enfocarse a los síntomas y tratar de ofrecerte herramientas muy prácticas que te pueden ayudar a vivir, ¿no? A sobrellevar estas cosas. Entonces, en realidad fue un periodo bastante corto en el que yo tomé terapia, también porque lo tomé en un centro público, bueno, subvencionado, entonces tienen mucha gente y creo que era importante para ellos darme de alta rápido. Y me ayudó mucho, de hecho me enseñó a, por ejemplo, reconocer cuando estoy a punto de experimentar una crisis de ansiedad y entonces tener como los pasos que puedo seguir, las herramientas que puedo utilizar
calmarme, para reconocer cuando estoy a punto de disociarme, cosas así. Y me ayudó muchísimo, pero justamente he estado pensando en los últimos meses que quizá yo estoy necesitando una exploración más profunda, como ir un poquito adentro, porque si bien los síntomas yo ya más o menos los sé surfear, eh, a veces tengo más ganas de explorar como el origen, la raíz de eso. Entonces, en algún momento he estado como coqueteando con la idea de acercarme al psicoanálisis, he estado coqueteando con la idea de buscar como terapias sistémicas o acercarme al humanismo, no sé, o sea, yo estoy en ese proceso de investigar para saber qué sería lo que más me conviene a mí, pero ese breve periodo de tiempo en el que hice terapia, sí, no quiero exagerar y decir, me salvó la vida o algo así, pero sí me ha sacado de un lugar muy feo en el que estaba metida, creo que lo hablé en un episodio anterior. Así que sí, esa es mi experiencia con la terapia. Cami, ¿cómo te ha ido a vos? Creo que a vos te ha ido peor, ¿no? Sí. Justo todo lo que mencionas, esto de indagar sobre los tipos de terapia, la necesidad de que este tema sea más público, que sea más hablado, o sea, que la gente tenga más información de decir, ok, voy a probar con este tipo de terapia a ver si es la que me resulta, o voy a probar con este tipo de terapia, o el simple hecho de entender de que hay diversidad de terapias en las que podemos nosotros sumergirnos para tratar nuestras dolencias emocionales es importante, y no tener esa información e iniciar terapia también puede ser un riesgo. O sea, yo les voy a contar, fue muy gracioso. Yo hice terapias, algunas terapias chiquitas, o sea, como mis 12 14 años, como que sí yo experimentaba, por ejemplo, ansiedad, eh, eh, síntomas de depresión y cosas así. Entonces, obviamente mis papás un poco preocupados, mi mamá sobre todo me llevó alguna vez a las terapias homeopáticas, que se supone que eh, es una relación entre cuerpo y mente, y donde vas hablando algunos temas, pero que me parecían muy superficiales, digamos. Entonces no, tampoco había la posibilidad de hacerlo de manera muy frecuente. Entonces, sí me daban algunos lineamientos, justo esto de que hay cosas que son parte de tu personalidad, otras que no tanto, y estas situaciones, ¿no? Ya más grande, cuando tenía mis 20 primaveras, yo tuve una crisis igual de no saber qué estaba estudiando, tenía insomnio, ataques de ansiedad y cosas así que no las identifiqué en ese momento como un problema de salud mental con el que no es algo, es algo que sí te puede detonar y agravar los síntomas, pero verdaderamente, o sea, toda la vida lidiamos con algunas, no sé si decir trastornos, no sé si es la palabra adecuada, pero digamos que con algunas enfermedades de salud mental. Yo fui al médico porque me dolían las rodillas y yo me había rapado, digamos que un poco producto de esa crisis, pero la traumatóloga me vio y me dijo, no, ¿cómo una persona va a estar rapada? Entonces te derivo a psiquiatría. Y me derivaron a psiquiatría. Y yo era de, bueno. ¿Por qué estabas rapada? Sí, ¿De verdad? sí, o sea, fue como que esa asociación de, está rapado. Entonces, también sí, yo había perdido mucho peso. Entonces, que es también como que uno de los síntomas con los que lidiamos cuando tenemos algún tema de salud mental, puede ser ya somatizar algunos síntomas, ¿no? Que muchas veces no podemos identificar que tenemos específicamente ansiedad porque, digamos, nos empieza a doler la cabeza, o nos duele el estómago y cosas así, pero son el dolor emocional que estás atravesando se está somatizando en tu salud física ya de manera más evidente. Es como que tu cuerpo en algún momento te pide auxilio, ¿no? Solemos pensar que como que
el malestar emocional es bien abstracto, pero en realidad es algo que te está afectando en tu salud física de manera muy, muy latente. Fui al psiquiatra, o sea, ni siquiera psicología, me dieron directa a psiquiatría. Tuve una sesión con esta persona y me diagnosticó ansiedad, depresión y otras cuantas cosas más. Y directo fue a la medicación. O sea, me medicaron. Decidí yo no tomar la medicación porque me dio miedo, ¿no? O sea, como que no me hacía mucha gracia que necesitara algún medicamento para sentirme mejor. Y atravesé por un proceso de autorreflexión de los temas que me estaban pasando en ese momento, que obviamente sin las herramientas pues no solucionas nada y a veces como que solo te acostumbras a estar en situaciones incómodas, en situaciones que te generan ansiedad. Y hasta el año pasado, mediados un poco más del año pasado, entré otra vez en crisis y yo ya sabía que mis crisis son pues muy duras, o sea, yo ya tenía en mente que la crisis a mí me pegaba de manera muy fuerte y quería evitar, como de lugar, volver a sumergirme en estos estados de depresión. Efectivamente, el diagnóstico del psiquiatra era adecuado, si sufro episodios de depresión. Ahí entendí como que una diferencia entre tender también a, a tener episodios de ansiedad y tender a tener episodios de depresión, pero no como algo permanente. Y Ujú. unos amigos me sugirieron a una terapeuta y la verdad es que no tengo idea, nunca me explicó si era conductual, si era, o sea, no tengo idea de qué hacía esa persona. Y tuve muy mala suerte, creo yo, porque no me dio herramientas, no me escuchó, y aquí digamos tal vez más adelante lo profundicemos, pero creo que es muy importante que seamos también muy críticos con las personas con las que nos estamos haciendo atender, porque pues nosotros sabemos cómo nos sentimos. Y lo que hacía esa terapeuta era decirme, no, tú no tienes depresión. Y yo era de, pero me siento deprimida, señor. Y era de, no, tú no tienes. Entonces, como que me invalidaba y yo entraba en una confusión mental mayor, porque entonces si no tengo esto que me vienen diciendo desde que tengo 12 años que la padezco, como que tengo. Y también la terapia pasó más bien a ser más un diálogo entre dos personas sin herramientas, porque yo lo que estaba buscando era unas herramientas para calmar mi ansiedad y poder tomar decisiones y poder actuar de manera un poquito más racional sobre ese momento particular de mi vida. Y la terapeuta un par de veces sí como que me atacó con un poco la idea de eres joven, tienes 28 años, tienes trabajo, haces todo, o sea, ¿qué te puede estar generando tanta incomodidad en tu vida? Y yo era de, ay, señora. No. Y una vez, bueno, no sé si lo dejé en el corte final, pero es un poquito largo. Me pasó que me... Yo le dije, o sea, como que necesito filosofar al respecto de cómo me estoy sintiendo, de estos temas del dolor amoroso, de mi carrera, de qué estoy haciendo y no sé qué. Y me dijo, yo también he estudiado, yo también soy muy lista y me empezó a arrojar, o sea, como que a tirar estos libros, lee estos libros y yo era de, señora, ok. Y no, o sea, y bueno, yo también, justo con lo que les decía en un inicio, no tenía las herramientas de saber qué terapia necesitaba en un momento de crisis, no piensas claramente. Continué varias sesiones con esta persona hasta que llegó un punto en el que yo una noche a las 2 de la mañana, porque ella me decía, o sea, puedes escribirme a cualquier hora cuando tengas una crisis y lo vamos a dialogar. Le escribí así de, señora, estoy al borde de un colapso, o sea, no puedo hacer nada, o sea, no puedo pensar, no me siento excesivamente mal. Eh, y me dijo como que no, que era parte del proceso y que me tranquilice. Y yo era de, pero señora, ya.
Le estoy pagando auxilio. Hermano, me hubieras escrito a mí. Y que me atiendes gratis. Y otra vez, que ya ahí fue el colmo, yo hice, o sea, estoy bien consciente de que hice un atentado terrorista. Algo que ahora que lo veo a la distancia pienso que no debí haber hecho. Y le cuento. Y la señora, como si fuera, no sé, una amiga o una señora criticona, me dice, pero ¿por qué has hecho esto? Porque yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera actuado de esa manera. Señora, vengo con usted hace meses y no me dice nada. No, no puedo con esto. De ahí ya de tal, o sea, sentí una falta de empatía muy grande de parte de la terapeuta que no me ayudó. O sea, mi objetivo era no entrar en crisis y entré en una crisis muy dura, muy difícil, que fue dificilísima de salir. Y paré un par de meses a hacer la terapia y de ahí otra amiga me sugirió una terapeuta. Honestamente, no sé cuán académicamente respaldado esté este tipo de terapia, que se denomina la terapia de la bioneuroemoción. Sí me suena un poco a coach, pero No es la primera vez que lo escucho. sí, me parece que es algo bastante reciente. No es que le esté recomendando, les comento que me ayudó porque, como les mencionaba, yo somatizo mi ansiedad y mi depresión físicamente. Entonces yo estaba mal físicamente y me dijeron, o sea, esto te va a identificar qué partes de tu cuerpo te están doliendo y qué partes de tu mundo psicológico y emocional tienes que atender para que esas partes, entender qué está pasando con este dolor de cabeza. Yo padezco migrañas horribles cuando estoy en estos estados, o insomnio así de semanas. Y Ah, por eso editas a las 3 de la mañana, Camila. sí, claro, es Muy mal. por eso cualquiera que me quiera escribir a las 4 de la mañana, yo les voy a responder. No me busquen de 8 a 10, de 8 a 12, pero de 1 a 4 de la mañana estoy atenta a todo. Y esta terapeuta sí me ayudó porque me dio herramientas importantes. Me ayudó a entender de que era primero y principal muy válido lo que yo estaba sintiendo. Que en el sentido de que eh, puede ser que tengas muchos problemas materiales, de no conseguir trabajo, tener problemas de salud y demás. Y también, digamos que tener una situación relativamente estable económicamente y aún así tener problemas de salud mental, ¿no? Entonces, validar un poquito de que pues tenía el... No quiero sonar muy fresa, ¿no? Pero no, sí, sí he estado pasando por un mal momento en esa etapa de mi vida, y que no lo valide tu propia terapeuta puede ser muy desastroso, puede tener consecuencias muy horribles, llevarte a tomar decisiones muy nefastas. Incluso es que mi terapeuta me aconsejaba como una mala amiga, digamos, en la que yo estaba en una relación y me decía como que no, pero deberías buscar a salir con otras personas, o le decía, necesito expresarle a mi pareja cómo me siento, y me decía, no le tienes que dar el gusto de que de que te vea mal o que y yo era o sea, a la distancia, en ese momento me hacía sentido porque pues alimenta un poco mi ego y mi orgullo de que todos lo tenemos, de que nadie me va a ver mal, ¿no? Pero como que a la distancia mi otra psicóloga me decía, pero tenías que haberle dicho, porque cómo iba a entablar un diálogo sobre esos temas, ¿no? O sea, si algo que él estaba haciendo te estaba afectando y tú esperabas hasta explotar porque te estaban diciendo que no lo digas, entonces es como que el peor consejo. Y algo
importante creo que de la terapia. No, impactada. Sí, así. O sea, ¿qué era lo siguiente, Cami? No le escribas una semana. Más o menos. Que te ruegue. No le respondas. O incluso algo que es súper peligroso, que ya lo habíamos dicho en el primer podcast, diagnosticó o diagnosticaba a la persona con la que yo salía en ese momento como narcisista. Me decía, no le escribas, y luego me decía, si no tienes ganas, si tienes muchas ganas de escribirle, pero escribile. Y yo, señor, usted me está dando más señales confusas que este tipo. Y muy negligente, en mi opinión, negligente a la distancia. Sí ha sido mucho más difícil salir de la crisis que quería evitar, digamos. Pero mi otra terapeuta, sí, esta señora de la bioneuroemoción, creo que me ayudó mucho a acomodar. Ella me decía, te voy a ayudar a acomodar tu casa, o sea, acomodar tu mundo interno para que tú, o sea, no te va a dejar de doler, no te va a dejar de afectar, pero vas a saber de dónde viene y lo puedes racionalizar. Y la herramienta más valiosa que me dio fue tratar de interpretar la realidad en base a hechos, no a suposiciones o no a cómo tú te estás sintiendo, porque sobredimensionamos a veces el dolor, y esa sobredimensión pues nos nubla sobre acciones que tal vez no son tan terribles como las pensamos y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho porque creo que ya he hablado 20 minutos y tenemos mucho. No, pero es que tienes una larga experiencia. Sí, ahí que problemas con los terapeutas igual que puede pasar y que puede terminar afectando muchísimo más, y es resultado de que no se habla y no tenemos cómo escoger un buen terapeuta, qué parámetros tener en cuenta para decidir quedarnos o no con algún terapeuta. Entonces sí, por eso estamos haciendo este podcast, este episodio. Sí, mira, y justo eso creo que es algo que sería importante reflexionarlo. Quizá para las personas que nunca han hecho terapia, pero que sienten que la pueden necesitar, ¿qué tú dirías que es importante? O sea, entendemos que esto no es un consejo profesional, sino como una usuaria de la terapia. ¿Qué crees que sería importante considerar para elegir a tu terapeuta en caso de que sientes que necesitas una? Uno, creo que es importante ver varias opciones, investigarse un poquito sobre qué tipos de terapias hay, porque sí, luego preguntando a personas con mucho más experiencia en esto del mundo de las terapias, algunas me sugerían el psicoanálisis, otras las terapias conductuales. Entonces sí, indagar, pero creo que ya, si alguien te aconseja y vas donde algún terapeuta, uno que valide lo que le estás diciendo, que valide tus síntomas, tal vez si tienes un diagnóstico previo, porque sí es cierto también que vamos cambiando. Hablando con un amigo que es experto en terapia, así que hace terapia hace mucho tiempo, me decía, hay ciclos que cumples con los terapeutas y hay puntos en los que ya no te van a ser de utilidad, o que ya no te van a aportar. Entonces es momento sí de cambiar, o a veces no van a los consejos y cosas que te vayan diciendo no condice con tus principios, no condice con tus formas de ver el mundo, entonces también cambiamos de terapeuta. Pero creo que sí, lo más importante es que te valide, que te diga, ok, a ver, cariña, desde tus 12 años un terapeuta random te ha dicho que tienes esto, otros ya te reconfirmó el diagnóstico. Entonces, pero no, yo no voy a aceptar estos diagnósticos previos, ¿no? Ya, pero es que, ¿sabes qué? Yo siento que hay dos cosas respecto a lo que me dices que quisiera mencionar rapidito. La primera es que bueno, mi fuente de información de confianza últimamente es TikTok, pero hay una psicóloga que sí es psicóloga, que sigo en TikTok
y que justamente ella en un video en el que un poco explicaba como de qué van los tipos de terapia y ella llegaba a este punto de que hay muchas veces terapeutas que generan cierta incomodidad cuando la paciente siente que no está siendo validada. Y ella justamente explicaba que existen ciertos tipos de terapia. Me parece especialmente justo la terapia conductista y, si no estoy mal, la terapia gestalt, pero eh, no estoy segura, así que no se tomen muy en serio ese dato, pero de esto sí estoy segura. Ella decía que existen ciertas corrientes de psicoterapia que consideran que hablar mucho, o sea, si por ejemplo eres una persona que está deprimida, hablar mucho sobre el tema, lo que hace es como reforzar el discurso que te está dañando. Entonces puede ser que justamente como un principio terapéutico, muchas veces tu psicólogo no quiera hablar de eso o te confronte, ¿no? Y te diga, no, o sea, pero mira, esto lo puedes interpretar desde desde esta otra perspectiva, como intentando sacarte un poco de una narrativa en la que eres la víctima que está sufriendo, digamos, pero que puede ser más bien una estrategia de un cierto tipo de terapia. Ahora, claro, puede ser que hay personas para las que eso no funciona, porque justamente tú necesitas ser validada y que te abracen y demás, pero puede ser que más bien sí te haga bien, que alguien venga y te dé como dos bofetadas para un poquito sacarte de este discurso que tú mismo estás generando en tu cabeza, que de pronto te hace más mal que bien. Por lo menos, pues eso es lo que decía ella. No sé qué opinas. Sí, o sea, justo creo que, eh, por lo menos con la última terapeuta que estuve, efectivamente era, creo que, bueno, no sé nada de terapia, lo digo de nuevo en función a mi experiencia. Creo que la diferencia entre el salir del discurso un poco victimizante está en reconocerlo, ¿no? O sea, reconocer que hay ciertas condiciones que te están llevando al punto en el que estás. Y que a partir del reconocimiento de estos acontecimientos que te hayan pasado y que hayan sido más o menos traumáticos o ya una predisposición genética a tener depresión, el hecho de reconocerlo también permite, creo que, evaluarlo y decir, o sea, hasta qué punto, como te decía, he aprendido a distinguir que no es que yo tenga depresión como depresión clínica, digamos, pero sí tiendo a la depresión, o sea, tiendo a entrar en episodios depresivos que se pueden extender por meses y, por ejemplo, no necesariamente recurrir a la medicación. Entonces, ahí también sí un poco, no sé la verdad hasta qué punto sea útil, pero ver hasta si lo vamos a ver como una enfermedad, como tener diabetes, tener depresión, digamos que es algo con lo que convives y es permanente en tu estado, o son cíclicos, ¿no? Son episodios que vas a atravesar. Entonces creo que eso también que es un proceso en el que vas a identificar, ¿no? Mi terapeuta, por supuesto, que me abofeteaba en la cara y me decía como son cosas o situaciones en las que, digamos, no tienes que volverlas a repetir. Vi un documental que me pareció súper interesante sobre la resiliencia también, que efectivamente hay circunstancias, situaciones a las que nosotros tendemos a recurrir, o perdón, tenemos a la tendencia a retornar a escenarios que nos hacen mucho daño, justamente porque pues no racionalizamos el trauma o no identificamos de dónde viene. Entonces la posibilidad de autoanalizarnos nos permite pues evitar estos espacios donde nos sentimos horrible, nos sentimos muy mal, hasta aprender a poner límites, porque dices, hay un discurso muy latente ahora o muy presente ahora que dice, hay que poner límites, hay que aprender a poner límites, pero ¿a qué exactamente? A veces como que queda bastante abstracto,
quedamos en situaciones bien, como que entramos un poquito en recetas y sí, o sea, puede ser que haya sido parte de un método terapéutico que esta mi segunda terapeuta tuvo, pero mi primera terapeuta tuvo del año pasado, pero eh, también creo que va un poco de la mano del profesionalismo de identificar hasta dónde algo le puede funcionar a una persona, ¿no? Creo que para eso se forman Ujú. como psicólogos, o sea, tal vez sí a una persona un poquito más fuerte o no sé, con otras características personales le funcionaría, pero en lo personal, o sea, era muy evidente, por ejemplo, mi, mi deterioro emocional a lo largo de los meses que asistí a terapia. Entonces, como que eso no lo tomo en consideración, en mi opinión, o sea, no se me podrían evaluar como mala socióloga con ciertos parámetros, ¿no? No, pero desde mi estado emocional que ha ido empeorando en lugar de estabilizarse o mejorar, ha sido como que un parámetro de identificar si esto funcionaba. Claro, claro, o sea, si no estaba ayudando, pues no era ahí, ¿no? Y creo que eso que dices de tu amigo es importante también, o sea, identificar hasta qué punto nos ayuda, qué es lo que estamos necesitando y qué es lo que esperamos también, cuáles son nuestras expectativas acerca de ir a terapia, ¿no? O sea, si estamos esperando que nos escuchen, que nos escuchen y nos escuchen y nos escuchen, o estamos esperando que nos den la solución y ya está. Eh, pero también es que yo siento que estamos muy vulnerables, especialmente en temas de salud mental, eh, no solamente por la información incompleta, sino por la ausencia de ciertos parámetros estandarizados para dar diagnósticos y para tratarlos, ¿no? Y yo siento que justamente eso que eh, nos pone a los pacientes en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Yo ahorita, no, acabo de terminar de leer un libro que es fantástico, que se lo recomiendo, se llama Todas las esquizofrenias, de Sme Weiyun Wang. Y este es el libro de una mujer que vive con trastorno esquizoafectivo. Y pues es una colección de ensayos en realidad en los que ella habla sobre todo este viaje de salud mental. Y algo que es muy interesante que he aprendido en este libro es que, por ejemplo, ahorita hay como una pugna entre las personas que consideran que la única forma de validar la psiquiatría es empezar a encontrar los criterios, pero medibles, eh, que nos permitan llegar a diagnósticos, ¿no? Y que son criterios que están apenas desarrollándose. Es decir, diagnosticar a partir de la presencia o no de un cierto, qué sé yo, desbalance químico en el cerebro, o la presencia o no de un tipo de proteína. Es decir, es muy amplio todo lo que ella explica, pero quiero decir, al momento, la psiquiatría, por ejemplo, y la psicología se manejan bajo este manual que es el DMS y que establece ciertos criterios de diagnóstico, pero que en realidad en muchos sentidos son muy discrecionales y por eso es que muchas personas que viven con diagnósticos psiquiátricos a lo largo de su vida cambian muchas veces de diagnóstico. Ella, por ejemplo, contaba que, por ejemplo, su primer psiquiatra le había diagnosticado trastorno bipolar y luego se lo cambiaron a trastorno bipolar con episodios de psicosis y luego a trastorno esquizoafectivo. Y ella decía, en términos de cómo yo me sentía y de cómo eran mis momentos de crisis, eso no significaba mucho. En términos de la medicación que utilizaba, tampoco significaba mucho. En términos de la etiqueta
y por lo tanto el estigma al que yo era sometida en el sistema médico, eso cambiaba absolutamente mi estatus hasta como de ciudadana, ¿no? Y de nuevo, esto se basaba en criterios, no absolutamente, pero en gran medida discrecionales, porque justamente no hay manera de medirlo, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes problemas que se tiene respecto a la salud mental, que pues si te van a diagnosticar diabetes es medirte los niveles de glucosa, qué sé yo, en la sangre y ya está. Entonces ahí hay un diagnóstico en el que no hay mucho por dónde perderse. Cuando se trata de la salud mental, eso es dificilísimo, pues porque son básicamente, primero, información auto reportada, es decir, se tiene que confiar, o sea, el experto en salud mental tiene que confiar en lo que tú le dices, eh, pero por otro lado, también como tiene que ver hasta qué punto eso que le estás diciendo se ajusta o no al manual que esté utilizando o al tipo de escuela eh, al que se adhiera esta persona. Entonces, pues eso implica que realmente hay mucha volatilidad en lo que nos pueden diagnosticar, en cómo nos pueden tratar, eh, y eso sí nos vulnerabiliza mucho, ¿no? Porque pues finalmente nunca tenemos certeza, o sea, es muy difícil tener una certeza y confiar en que has recibido un diagnóstico adecuado y que estás recibiendo el tratamiento adecuado. Eh, no sé si tú piensas no sé, ah, algo así. Es que justo por en general, el hecho, o sea, los trastornos de ansiedad y depresión creo que son los más, o sea, dependiendo del grado, obviamente, los más comunes que existen y creo que 3 de cada 4 personas tiene algún tipo o 1 de cada 3 personas tiene algún tipo de trastorno de ansiedad y depresión. Hasta ese tipo de diagnósticos que son los más comunes son muy estigmatizados. Creo que también hay una dimensión en tanto a las mujeres que ya por sí nos catalogan como locas y que se nos sume algún diagnóstico de enfermedades de salud mentales como que comprobado. eh, eh, va a va a impedir que haya, creo que, un avance un poco más crítico en torno a la psicología, ¿no? También esta disyuntiva, esta dicotomía entre que es un campo exclusivamente individual del mundo interno, subjetivo de las personas, eh, que se estandariza, o sea, estandarizan algo tan subjetivo como un trauma, digamos, o como un diagnóstico de salud mental, lleva a catalogar y a generar categorías que en cierto punto son necesarios. Otra cuestión está que en torno al estigma va a derivar en que muchas personas nunca se animen a hacerse atender o que sus atenciones sean muy intermitentes. O sea, creo que habría que ver o analizar o leer un poco más sobre em, eh, cuáles son las posibilidades en las que nos podemos hacer atender con un psicólogo o psicóloga de manera constante, o sea, a cumplir, digamos, con nuestras sesiones cada semana para que el diagnóstico sea el más adecuado. Y sobre todo porque tendemos, como tú lo mencionabas y yo lo mencioné, tendemos a recurrir o a preocuparnos de nuestra salud mental cuando ya estamos en crisis, o sea, cuando ya nada nos funciona y estamos con destrozados, ¿no? Estamos destrozadas. Y ahí es cuando decimos, uy, creo que sí, te necesito una ayuda profesional. Entonces esta ayuda profesional es como que nos sentimos un poquito mejor, pero dejamos de ir a terapia cuando nos sentimos mejor, justo porque es caro, o sea, ir a terapia es, es caro, a veces tienes que decidir entre
pagar tus pasajes e ir a terapia, entonces es como que la decisión es bastante obvia. Es ya de por sí un privilegio poder hablar de estos temas. Y todo eso yo creo que va a conllevar que haya poco avance en nuestra condición, ¿no? En el mismo hecho de la investigación, hay investigaciones interesantes sobre psicología moderna, pero que de nuevo son quizá mucho más pertinentes, diagnósticos más pertinentes para el norte global. No sé, o sea, por ejemplo, los índices de suicidio en Bolivia son altísimos en niños. Eh, no me quiero equivocar en el dato, si me equivoco voy a poner una aclaración, pero leí el otro día que el, estamos en el segundo primer lugar a nivel Latinoamérica de suicidios de niños de entre 11 y 17 años. O sea, es altísimo. Y estamos en 12 a nivel global en cuanto a suicidios de personas adultas. Entonces, creo que van a confluir varios elementos. Desde cómo se estará organizando la facultad de psicología para quienes se van a dedicar a la psicología clínica, avances en investigación al respecto de tal vez un sector específico de la población boliviana que sufre tal vez trastornos particulares del contexto. Es bien complejo también sí animarnos a hablar de estos temas porque pues sí requeriríamos quizá alguna formación un poquito más especializada al respecto. Y nada, o sea, al final creo que nos hemos acostumbrado un poco a convivir con este malestar emocional frecuente y no lo atendemos muchas veces por todo lo que les mencionaba, el estigma, la falta de dinero, por la falta de eh, diagnósticos adecuados, incluso porque muchos psicólogos te remiten a Dios para que te sientas mejor. Entonces, creo que va a pasar mucho por qué clase de formación están recibiendo los terapeutas, cuánto se está investigando al respecto, qué factores socioeconómicos, estructurales van a intervenir en nuestro estado anímico. Y además, todo lo que dices, estandarizar también esto es una necesidad. Cuantificarlo también lo es para, digamos, dar diagnósticos más certeros al respecto, tal vez, bueno, no voy a andar en eso, pero sí, en contextos como el nuestro, tal vez esto es extremadamente difícil. Sí, ahorita me has hecho recuerdo al terapeuta de un familiar que como parte de sus tareas de terapia le mandó a leer Padre Rico, Padre Pobre. A mí me mandaron a leer. ¿Quién, Ah, quién se llevó mi queso? no es cierto. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y a ver, rezar llamar. Ay, yo he leído ese libro cuando era adolescente, gran libro. No, pero sí, o sea, no es lo que estás esperando cuando vas a terapia, que te dé un libro de autoayuda. Pero bueno, o sea, mira, además de todo lo que estás diciendo, y creo que es algo que igual habíamos estado hablando mucho tú y yo fuera del podcast, en algunos momentos en los que nos hemos sentado a hablar de esto, eh, más allá de todas estas cosas que quizá podrían ayudarnos un poco a gestionarlo, como tener un mejor acceso, o sea, tener acceso, de hecho, que gran parte de la población de verdad no puede eh, pagar lo que uno tiene que pagar por hacer terapia, por ejemplo, o para comprarse sus medicamentos en caso de necesitarlos, que los medicamentos psiquiátricos son carísimos. Además de todas estas cosas, pues lo que pasa es que también tenemos esta tendencia a pensar que justamente la enfermedad y el malestar mental y por lo tanto su sanación es una cosa enteramente individual
Y pues lo que pasa es que realmente no lo es, porque eh, vamos, ¿cuánto puedes hablar de salud mental? Esto es algo que una psicóloga española que sigo todo el tiempo está sobre esto, que es como cuánto se nos exige a los profesionales de salud mental cuando estructuralmente es imposible tener una sociedad sana mentalmente. O sea, ¿cómo puedes pensar que una persona puede estar bien emocionalmente, puede estar bien mentalmente, si acaban de desalojarla de su departamento, ¿sabes? O sea, si el banco le va a quitar la casa, si no encuentra trabajo. Es decir, si estamos tan solos, si estamos expuestos a un sistema económico devorador de nuestro tiempo y de nuestra energía, en el que para la gran mayoría de las personas sentarse un momento a meditar, a pasar tiempo con su familia, a lo que sea que uno pueda hacer para estabilizarse emocionalmente, para bajarle a sus niveles de estrés, es un lujo que no puede darse, ¿no? Entonces, a veces se siente también eh, muy hipócrita hablar de que nos importa la salud mental, de que la salud mental es importante, cuando las condiciones materiales mínimas para que las personas puedan estar mentalmente estables no están dadas y no están garantizadas. Mm, Justo creo que es eh, también aquí voy a elaborar algunas ideas que reflexionaba respecto sobre también de dónde surgen todas estas corrientes de terapias alternativas, del coaching, de la autoayuda, incluso de la autoestima, los discursos en torno a la autoestima, de que tu marido te golpea, es que estás vibrando bajo. Yo sé que dramatizándolo un poquito, exagerándolo un poquito. No, es que ni siquiera lo estás exagerando un poquito. Literalmente yo he visto estos coaches que hacen terapia sin tener ninguna licencia real, que te venden esta idea de que básicamente sufrir violencia, por ejemplo, es tu culpa, de que la precariedad en la que vives es tu culpa. Entonces, no, o sea, parecería una caricaturización, pero tú y yo lo hemos visto, lo hemos comentado, amiga. Vamos a sacar una lista de enemigos al final. Sí, justo es que, a ver, uno es que sí hay eh, un concepto, digamos, más o menos moderno de la sanación, una sanación, como que ya está una desesperación, una búsqueda de buscar, una búsqueda muy frenética por la sanación, pero cuando ¿qué vamos a entender por ello si va a ir uno de la mano de concepciones súper individualizadas del relacionamiento? O sea, como algo que como que nuestros dolores emocionales son únicamente nuestra responsabilidad, como si no vinieran de estas lógicas de relacionamiento jerárquico, familiar, social, de cómo te trata tu, tu, tu entorno laboral incluso, eh, que te van a pues afectar en mayor o menor medida. Y pues tenemos que sanar, ¿no? A veces hay todas estas terapias de constelaciones familiares, estas terapias de el Reiki, no sé qué cosa, o sea, no, con, no estoy de acuerdo con estas terapias particularmente porque me parecen que son formas muy individualizantes de entender el proceso de sanación. Cuando hay muchísimas experiencias de reflexión colectiva que pueden ser mucho más efectivas en un sentido de, primero, pues desarticularemos estas desigualdades estructurales como los sueldos injustos, como la precariedad laboral, como la incertidumbre de si vas a llegar a fin de mes. Y de ahí ya, o sea, habiendo solventado por lo menos necesidades materiales básicas, que
impactan en tu salud mental, eh, nos ayuda uno a que politicemos en todos nuestros episodios vamos a hablar sobre la politización de todos estos aspectos de la vida, pero leía, no recuerdo el autor, cuando estamos preparando este podcast sobre la necesidad de politizar hasta el estrés. Sí, sí, justo Gabriela Wiener, en una conferencia que tuvo recién aquí en Ciudad de México, a la que pude ir, ella decía algo que a mí me parecía fantástico. Decía, todo lo que me molesta, yo lo politizo. O sea, la forma en la que yo sobrevivo es que todo lo que me interpela, todo lo que me jode, todo lo que no entiendo, todo lo politizo. Y esa es la manera en la que sobrevivo. Yo pensaba, sí, sí, es eso. Claro, entonces, bueno, creo que es, a ver, voy a ordenar mis ideas. Creo que es bien importante uno tener este diálogo permanente que, ok, puedo tener un desequilibrio químico en el cerebro que me lleva a tener alguna condición de salud mental como la bipolaridad o la depresión clínica, la ansiedad clínica. Y sí, pueden haber condiciones individualizadas, pero siempre está en permanente, o siempre hay que estar en el permanente diálogo de entender cuáles son estas relaciones estructurales que me están derivando, que me están tendiendo, me están arrastrando a estos estadios críticos. Entonces, es necesario, por ejemplo, entender que tal vez nuestros padres tenían situaciones de salud mental muy terribles por condiciones de precariedad en las que se vivían, por abuso de poder en contextos sobre todo laborales para las mujeres, es algo frecuente que se traducía muchas veces en una apatía, por ejemplo, con los hijos, en una invalidación total del mundo interno emocional de los niños, y que pues todo esto va a estar interrelacionado y que va a afectar nuestro desarrollo personal. Y cuando entramos en esta lógica de decir, es que tengo que vibrar alto, es que tengo que atraer gente con mucha luz. Eso me da mucha risa porque honestamente es gran parte de estos discursos en los que te dicen tienes que rodearte de personas que sean luz y que sean amor y no sé qué. Y ok, lo siento, pero es que no puedo ser luz y amor todo el maldito tiempo porque hay cosas que pasan que están más allá de mi control, y que pues me afectan y que necesito ser un hoyo negro en el que me contenga mi círculo de amigas, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento... Claro, o sea, hay un genocidio en este momento sucediendo y yo tengo que seguir vibrando alto y seguir viendo la vida con optimismo. Claro, y justo sale todo este discurso del positivismo tóxico que leíamos bueno, que critica mucho Ronald Purser, que eh, ok, si no eres positivo te hundes y te mueres en este mundo capitalista porque además de ser extremadamente positivo tienes que ignorar lo que pasa en el mundo y concentrarte en ti mismo y ser extremadamente individualista y a la vez ser productivo y generar dinero y a la vez contribuir a que se mantenga el status quo porque no está mal la sociedad sino estás mal tú como individuo que no estás sonriendo lo suficiente, que no está siendo lo suficientemente feliz y recuerdo, con esto me callo y descanso y empiezo un poquito más mis siguientes intervenciones. No, dale, tú date. Una persona que es, bueno, un conocido que se dedica un poco a estas terapias, no sé en qué contexto, qué circunstancia, pero me empezó a hablar al respecto y de nuevo, no todo el tiempo soy luz y no todo el tiempo irradio amor y no todo el tiempo estoy bien. Eh, eh, Comentando algunas cuestiones personales, yo le digo, me parece muy injusto que estar en una situación tan horrible en la que estoy ahora, o sea, me parece totalmente injusta la situación en la que estoy atravesando. Y me dice, es que no es injusto porque
tú te has puesto en esta posición. Porque todas las personas con las que tú te relacionas, tú las atraes, porque algo está mal, algo tú tienes que resolver internamente. Entonces, el hecho de que te hayas vinculado con estas personas es un reflejo, son tus espejos, son tus maestros. Y yo era de... El nivel de revictimización aquí. O sea, no cabe en la cámara, pero está bien alto. Y, y yo, o sea, yo ese rato era de... Nunca entendí eso de que las personas con las que te encuentras son tus espejos, porque es como que no entiendo la lógica estadística al respecto. Yo quiero aclarar que el rato de mi ex no es mi espejo. Gracias. Exacto. Yo puedo decir en qué no me refleja. Y, y nada, y era como que yo me quedé idiota de antes, es mi culpa. O sea, obviamente tenemos que asumir responsabilidades individuales con respecto a nuestras decisiones vitales, hacernos cargo y tal, como adultos funcionales. Pero, de nuevo, o sea, pasan cosas horribles todo el tiempo y no podemos mantenernos apáticos ante el mundo. Y eso se suma que también nos pasan cosas terribles muchas veces. Uh-huh. No, imagínate el nivel de violencia de este discurso sobre, por ejemplo, una mujer que está viviendo una situación de abuso terrible y que la respuesta sea, te lo buscaste. ¿No? O sea, te lo buscaste porque las personas son tus espejos, porque tienes que rodearte de gente que es luz y tú no te rodeaste de gente que es luz. Entonces, bueno, muchas gracias. Siguiente, es tu culpa. Es tu culpa. Siguiente. Tienes que pagar mi curso de vibración alta para que la próxima persona ya no te golpee y no abuse de ti. Es terrible. O sea, pónganme lo que quieran, pero a mí se me hace lo más violento que puedes decirle a una víctima que se lo buscó. Claro, y justo creo que es bien peligroso al mismo tiempo, ¿no? Uno, digamos que la consecuencia más evidente, más concreta sería, imagínate ser una chica de 17, 18 años que está en una relación violenta o que vienes de un entorno familiar violento o que ves que golpean a tu madre y que te aparezca un ser de luz que te diga es que no están vibrando lo suficientemente alto, no están conectando con su espiritualidad lo suficientemente consciente. Eso de la espiritualidad consciente es así un peligro. Eh, y que te lo creas y que pues asumas que hay que son meras responsabilidades individuales y circunstanciales gran parte de las desgracias que te pasan cuando lo siento, pero probablemente eh, una persona que le dé que tenga cáncer porque vive cerca de un deslave de mineral con mercurio no está vibrando lo suficientemente alto, o sea, y eso es como que una consecuencia bien concreta y palpable y visible y que pues también eh, lleva a un consumismo extremo de este bienestar, ¿no? Ahora está muy en boga el concepto del capitalismo wellness, que es una industria al final que genera millones, que va desde de estas nociones de autocuidado, de que me tengo que hacer mi skincare, me tengo que tomar mi té matcha, tengo que ir... No, Camila, con el skincare no te metas, por favor. el skincare para las Sigamos. personas de nuestra No, edad entiendo es lo que una dices, entiendo necesidad. totalmente lo que dices, hermana. No, para nuestra edad ya es una necesidad que debería venir en el seguro médico. Pero digamos que estar 12 horas o 2 horas diarias en el gimnasio y todas esas cosas, eso es lo que te va a hacer sentir mejor.
tu autocuidado y tu consumo. O sea, es traducir el bienestar emocional en consumo, y que es industrial y que es industrializado y que incluso contamina, ¿no? Entonces... Ujú. Y de hecho, o sea, la gran mayoría, no voy a decir la gran mayoría ya, pero una parte al menos de esta gente que se vende como coaches espirituales, holísticos, de todo, porque es una gran industria, en realidad justamente, pues básicamente son eso, ¿no? Son mercaderes del alma. Yo estaba hablando hoy en la mañana con mi esposo de eso y era como, son mercaderes del alma, o sea, porque eh, no es que esto vaya por fuera justamente de un mercado del que estas personas entienden que pueden ganar mucho, ¿no? Y con el malestar generalizado, con la crisis de salud mental, pues se abre un nicho muy interesante sobre el que mucha gente, muchas veces sin escrúpulos, está dispuesta a hablar de lo que sea para convencerte de que la sanación está en tus manos y que por un módico precio de su curso de no sé qué, te la pueden dar, ¿no? Y te pueden enseñar a conectarte con tu energía femenina o con, no sé, el nombre que le hayan puesto al bienestar. Pero entonces es muy fregado porque de verdad muchas veces es gente que no, no está capacitada para ofrecer terapia, no, no tienen licencias, y no es que yo sea una fanática de lo institucional, ¿no? O sea, yo creo que por fuera de las licencias y de las instituciones y de la eh, medicina convencional y las aproximaciones convencionales, puede haber cosas muy interesantes, pero pues el problema de la falta de regulación sobre este tipo de terapias hace que básicamente cualquier charlatán pueda venir a convencerte de que puede cambiar tu vida y de que puede lograr que... Además, hay como este matrimonio entre el bienestar emocional y el dinero que a mí me hace saltar todas las alarmas, ¿no? Porque es como que yo encontré mi visión en la vida y gracias a eso estoy generando $5,000 mensuales y es como, ya, o sea, el bienestar igual abundancia, porque claro, esta idea de eres abundancia, ¿no? Entonces el bienestar podemos cuantificarlo en dólares. Fuerte, fuerte, Cami. En dólares y en A mí, capacidad a mí se me hace adquisitiva. mínimamente sospechoso. Claro, es que de nuevo toda esta... incluso que ni siquiera se va a traducir en un consumo material específicamente, porque vas a tomar el curso de conéctate con tu espiritualidad. Y lo más gracioso es como que hasta mezclan eh, espiritualidades históricas con muchísimo contenido, historia, doctrina, filosofía detrás, a un nivel de simplificación y descontextualización que raya en el eh, una nueva forma de colonización, porque al final te estás apropiando de el hinduismo, del budismo, de todas estas corrientes Ujú, históricas, religiosas, que te van a ujú. dar, sí, filosofía de vida, y tú lo estás reduciendo a una dieta, por ejemplo. Todo, eh, yo lo que sí, cuando entendí todo lo que eran los Vedas y el tema de la Ayurveda y cómo se relacionaba con la doctrina del hinduismo, y cuando vi que habían acá una persona, no sé, no la conozco, pero sí escuché que daba dietas de Ayurveda, ¿no? Entonces era como que creo que va mucho más allá de eso. Y Ajá, o la gente que te vende, o sea, que les vende a los turistas viajes de ayahuasca, ¿no? Y extraen sabiduría ancestral, porque de nuevo, o sea, no quisiera que lo que estamos diciendo se posicione como, ay, son unas fanáticas del DMS4.
¿no? O de la salud mental institucionalizada. Porque no, o sea, por ejemplo, esto de la ayahuasca, en realidad lo que se hace es eso, extraer sabiduría milenaria, descontextualizar rituales y usos que, que, que tienen un contexto histórico, espiritual, un respeto, para convertirlas en un producto de, miren, les voy a cobrar $200 para llevármelos al monte y drogarlos. Es eso, o sea, pero pues también vivimos en un mundo en el que absolutamente todo es mercantilizable y por lo tanto hasta la sabiduría de los pueblos es colonizable y mercantilizable, ¿no? Eso es tristísimo. Claro, y justo es como que este frenesí de consumo sanador que existe es bastante conveniente, ¿no? O sea, yo lo digo así muy abiertamente, mi experiencia con la psiquiatra, con mi segunda terapeuta, han sido experiencias muy nefastas porque estaban pues atravesadas por el prejuicio, digamos, de, es una enferma mental porque está rapada, digamos que sí, pero como que un poquito más de empatía tal vez. Eh, son, hay también un manejo negligente desde lo institucional con licencia y estudiado, como les decía, o sea, Uh-huh. me han mandado a ver comer, rezar, llamar y yo ya la vi, no me ayuda en mi despertar espiritual. Eh, y al mismo tiempo que también esta salvación va a estar al alcance de pues cuánta capacidad adquisitiva tengas. ¿Y qué pasa con las demás personas que pues tenemos la posibilidad de pagarnos una terapia, pero que requiere un esfuerzo muy grande? Eso, bueno, les comento, o sea, yo tuve que decidir en un momento muy complejo eh, tomar la terapia a costa de retrasar, por ejemplo, mis pagos de la colegiatura de un diplomado que estaba tomando. O sea, no puede ser, uy, qué drama, digamos, pero tuve que hacerme de una deuda para... Problemas de primer mundo. Claro, sí, o sea, No, no es cuando lo cierto. pensé, no sonaba así, cuando lo verbalicé en voz alta. No, 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 es que no, te estoy jodiendo, o sea, porque es cierto, o sea, entendemos que nuestra situación no es la más jodida entre las situaciones jodidas, pero sí, o sea, cuando te tienes que enfrentar a esto de puedo pagar por ser atendida de cualquier problema de salud, o sea, mental, físico, de cualquier tipo, o hacer otra cosa, ya te está hablando de una precarización de la vida, que quizá no somos el último eslabón en ella, pero sí estamos precarizadas, Cam. Claro, entonces, ya eso como que clase media con títulos universitarios. Eh, el sábado me reuní con un grupo de amigues comunistas muy geniales. Y en esta reunión estaban personas que trabajaban en el aseo urbano. O sea, y algo que a mí me dolió muchísimo escuchar era que cuando hubo la intentona del golpe de Estado, las señoras decían, ok, nosotros hemos visto la noticia, nos hemos asustado y les hemos dicho a nuestros hijos, sí, qué huevada, no podemos hacer otra cosa, pero lo único que podemos ofrecerles en este punto es chuño con sal. Entonces, ahí también tú dices, otra, esta extrema precarización que van a ver sobre los grupos más, los últimos eslabones de esta cadena nefasta que es el capitalismo. O sea, no tienen tiempo para pensar en la salud mental, digamos. Y por eso, como que dentro de las ideas que lanzábamos al analizar este tema es que tiene que ser una cuestión de salud pública también. Obviamente nuestra salud pública aquí en todo el mundo es terrible, pero la posibilidad de conversarlo o que en los colegios haya una instancia que atienda las necesidades emocionales de los estudiantes es pues tiene que derivar de esta eso quería decir y De eso estabas que hablando. hay una
creo que debe ser parte también de las consignas en cuestión de militancia concreta, ¿no? O sea, que haga parte también de agendas políticas, de gestión y gestión pública y desarrollo humano. Eso, querida Ali. Sí, sí, deberíamos tener derecho a la salud integral, ¿no? Y pues eso implica también que no consideremos que... El otro día yo veía, me topé con un video que me pareció absolutamente indignante, en el que justo uno de estos charlatanes de TikTok decía, la depresión es para los flojos. Yo no me deprimo, ¿sabes por qué no me deprimo? Porque no tengo tiempo para deprimirme, porque yo me levanto a las 5 de la mañana y me voy al gimnasio y luego voy y estoy con mi emprendimiento y no sé qué. Entonces él hablaba de lo ocupado que era su día y de cómo sería posible que él se deprimiera, pues porque no, y llegaba a la conclusión que se la sacaba del, censurame esa palabra, de que, de que si estabas deprimido era porque eras un boludo flojo. Exacto. Entonces, bien terrible porque pues es un discurso que todavía hay mucha gente que tiene, ¿no? Como, sí, si te deprimes, pues qué tonto de tu parte. O si estás muy ansioso, pues ya gobiérnate, mija. Y como si se pudiera salir así, como si eh, los problemas de salud mental no tuvieran eh, explicaciones mucho más trascendentales de las que ellos están dispuestos a entender o quizá incluso son capaces de entender porque creo que tienen la visión que les llega a la punta de la nariz. Entonces, sí, ojalá tuviéramos derecho a la salud mental y ojalá desde perspectivas además que no caigan en esta ultra individualización, yo siento que incluso raya como en el solipsismo, ¿no? En el que solo yo frente al espejo y mi cabeza soy la única explicación de esto y la única salida. Ahora, porque yo sé que más allá de nuestros desvaríos filosóficos o políticos, la gente también viene aquí por el chisme. Les voy a contar de cuando esta visión individualizante y despolitizante de la espiritualidad rompió una relación mía. ¿Quieres que te cuente, Camila? Ya, bueno, o sea, creo que con esto pretendo explicar a qué nos referimos cuando decimos que quizá algunas formas de espiritualidad que están muy de moda y que tienen que ver con el mindfulness y el coaching espiritual y estas terapias que toman algunos aspectos de filosofías orientales, pero eso, muy sacadas de contexto también, eh, de pronto nos quieren convencer que la única salida somos nosotros y nos puede volver muy miopes a cuestiones de salud mental, y no solo de salud mental, sino a cuestiones otras estructurales que nos atraviesan. El 2019, que pues para la gente que nos escucha fuera de Bolivia, justo Bolivia atravesó un golpe de Estado. El 2019 yo tenía una relación que hasta ese momento iba medianamente bien, pero en el momento más fuerte del golpe de Estado, que la paz estaba sumida en el absoluto caos, todos estábamos muy asustados, la gente estaba encerrada en sus casas, no sabíamos qué iba a pasar, acababan de posesionar a la presidenta autoproclamada y estaba sacando a los militares a la calle y pues muchos estábamos muy asustados porque además también estaba habiendo enfrentamientos entre la gente que se oponía al golpe de Estado y la gente
que lo respaldaba. Entonces, era una situación de inmensa tensión, ¿no? Y te acuerdas, Cami, que en algunos momentos durante esa etapa también hablábamos acerca de qué vamos a hacer. Yo me acuerdo que tú saliste a tratar de cubrir lo que estaba pasando en las calles. O sea, yo sentía que en ese momento había una necesidad de profunda valentía y de capacidad de organización que nos lleve a hacer algo. Yo no tenía idea de qué se podía hacer en ese momento, creo que como todo el mundo estaba profundamente asustada, pero en ese momento de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, yo le escribí a este muchacho con el que tenía una relación y entonces le digo, ¿qué se hace? ¿No? Estaba en eso, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Entonces él me dice, mira, yo acabo de hablar con mi maestro y me dijo que lo único que podemos hacer en este momento es presentar una resistencia espiritual, sanarnos a nosotros mismos, así que, ¿qué te parece si vienes a mi casa y quemamos una mesa? Eso es lo que yo voy a hacer, voy a quemar una mesa y mi batalla va a ser eso, la batalla espiritual. Y está completamente sacada de onda porque yo, yo respeto muchísimo estas formas de espiritualidad. Por supuesto que yo respetaba completamente que una de sus formas de enfrentarse a esta situación, a esta contingencia, fuese quemar una mesa, reunirse, meditar, tratar de cuidarse espiritualmente. Yo eso lo entiendo, o sea, yo nunca he sido de creer mucho en cuestiones metafísicas, pero eso lo entiendo y lo respeto completamente. Pero el asunto era, ok, esto y qué más, ¿sabes? Porque yo sentía, sí, podemos reunirnos y hacer un círculo de sanación y podemos quemar una mesa, podemos hacer muchas cosas. Yo sí creo que necesitábamos, como de hecho lo tuvimos en algún momento, Cami, un espacio para solo charlar, para tratar de contenernos emocional y espiritualmente. Pero ¿qué era lo siguiente? Y este discurso de mi maestro acaba de decirme que lo único que puedo hacer es esto y encerrarme en mi casa y quemar mi mesa y meditar, era como, no viejo, me estás jodiendo. O sea, ¿cómo puede ser esto lo único? Y entonces yo entendía que la diferencia fundamental que teníamos en cuanto a cómo veíamos la vida y entendíamos eh, a nuestro papel como ciudadanos, si quieres, era justamente esa, ¿no? Que él creía en formas en las que él se sanaba a sí mismo y si acaso hacía algo, también tenía que ver con él encerrado en su cuarto haciendo algo. Eh, y si bien yo podía tener o sea, podía intentar tener cierta comprensión acerca de eso, definitivamente no comulgo con ninguna forma de espiritualidad que nos convenza de que lo que está allá afuera no podemos contestarlo y lo que está allá afuera no podemos cambiarlo y que no deberíamos ir y organizarnos para pedirle cosas al Estado, para defender nuestros derechos, para y interpelar las injusticias. Si no podemos hacer eso y si lo único que tenemos que hacer es meditar, 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 eh, no. O sea, esa es una forma de espiritualidad, esa es una respuesta que para mí no es respuesta y entonces yo siento que en ese momento entendí que no estábamos vibrando en el mismo nivel, Cami, así que decidí que no, eso no iba para más. Y de hecho sí, como salimos un par de semanas más y ya, catapum. Así que mira cómo esas espiritualidades nos cuestan relaciones. Dos cosas importantes en este podcast. Defendemos que ha habido golpe de Estado del 2019. Eh, eh, claro, es que esta habilidad que tiene el sistema para mantener el status quo aparentando que no lo mantiene es impresionante y creo que es algo interesante que merece mucho la pena analizar. Porque justo como que contraponiendo a lo que dices, ahí lo comento solo porque sí.
nosotros organizamos nuestro colectivo eh, en el colectivo que teníamos en ese momento que se llamaba Nuevos Horizontes, organizamos una mesita en el atrio de la UMSA, pero era una mesita pues que nosotros la planificamos y la planteamos desde la politización, justamente en respuesta también a esta idea de que había entrado la Biblia al palacio y que estaban exorcizando la chacana que había en la casa del pueblo y que en sus mítines fascistas de Camacho él salía a exorcizar a Bolivia y que hacía que Jesús venga. Entonces había una posibilidad eh, muy significativa, simbólica, interesante y profunda, en la que pues a través de una mesita en el atrio de la UNSA reivindicábamos estas cosmovisiones, estas formas de entender el mundo desde lo comunitario. O sea, a mí me sorprende mucho cómo esta habilidad de individualizar algo como una mesa, que históricamente es una Exacto, actividad es profundamente comunitario. comunitaria de agradecimiento. O sea, nosotros lo planteábamos y decíamos, estamos haciendo esto justamente para llamar habían habido muertos en ese momento, bueno, asesinados, no muertos, en ese momento, que pues una reivindicación de lo que de las luchas ancestrales también, ¿no? Y hacerlo en un espacio urbano y todo, y como que había esa voluntad politizante interesante en ese momento que partió de nuestras reflexiones justamente de un contexto en el que demonios ahora está entrando lo religioso a lo político, pero es sorprendente esta habilidad discursiva y tan desmovilizadora que va a tener el este consumismo que ya hasta a veces a mí me da muchísima risa, es divertido a veces hablar con las caseritas del mercado de las brujas, ahí que están preparando las mesas, porque van personas que no a propósito, digamos, pero víctimas de este sistema, no conocen los sentidos, por ejemplo, de las mesas blancas, las mesas negras, las mesas de colores y lo que es el sapito, de lo que es, no sé, para amarrar dinero, para buena suerte, mesas de salud, hay un montón de mesas. Y se ríen porque es como que ahí les estamos vendiendo cualquier cosa y ellos lo van a reproducir, es una acción, es una actividad bien performática también, y que a mí lo que más me indigna y más me molesta es que esta performatividad descontextualizada, vaciada y carente de sentido, deriva en una posición muy moralizadora, que ve como este meme que a mí me encanta de cualquier crítica estructural, es que estás resentido. Y creo que legitima esto de que hay cuestiones o no sé, politizas tu estrés, es que eres un resentido, no emprendes lo suficiente, no tomas las riendas de tu vida y no has sanado tus traumas de la infancia, es resentimiento. Pero nunca cuestionemos al sistema que nos está pues arrastrando y nos está llevando a relaciones violentas, que nos está llevando a relaciones desiguales, que nos está llevando a tener que aguantar precarización laboral porque no hay más opciones, eh, y que pues se constituye la terapia más tradicional y la terapia holística, New Age, alternativa, y cualquier nombre que podemos darle, en ambos casos es un privilegio y que mientras siga siendo un privilegio es muy conveniente porque el nicho de mercado está latente, porque la gente sigue sufriendo y necesita sentirse un poco mejor en un contexto donde pues no puede comprarse una casa. Exactamente, Cami. Por eso, pues, yo siento que todos estamos, pues, en nuestro absoluto derecho de buscar alternativas, si es que hay formas de bienestar que no nos funcionan, que no nos convencen, pero ojalá siempre pudiésemos aproximarnos a estas nuevas formas desde una visión crítica, ¿no? O sea, como
de cuestionarnos qué tan válidos son algunos de los postulados que nos están poniendo y qué tanto están promoviendo justamente eso, el status quo, el que digamos, eh, hasta eso, este eterno presentismo, ¿no? Que nos convoca incluso a olvidar memorias colectivas en afán de, ay no, el pasado hay que dejarlo atrás, hay que perdonar, hay que liberarse, eso es una carga, tenemos que trascender todos estos, o sea, pero que finalmente pues nos están empujando incluso a renegar y a olvidar memorias colectivas que son importantísimas eh, para no cometer los mismos errores que ya hemos cometido y que socialmente nos han hundido en lugares muy terribles. Um, Así que ojo crítico siempre. Yo siento que hay que estar también muy abiertos a cosas nuevas porque eh, pues sí, muchas veces lo institucional, lo que tiene una vara institucional, también es parte de un discurso atravesado por el poder, por ciertos intereses, por intereses de farmacéuticas a las que les conviene venderte, empastillarte hasta la médula. Eh, entonces ahí también hay que aproximarnos con un ojo crítico y ojalá pudiésemos tener mejores herramientas, ojalá pudiésemos tener fuentes de información acerca de salud mental y confiables, verdaderamente confiables, que no te ofrezcan información solo porque quieren venderte algo, cualquier cosa que eso sea. Eh, pero pues bueno, ojalá algunas de las cosas que hemos reflexionado nosotras aquí encuentren algún eco en lo que ustedes están pasando, están viviendo, en sus experiencias. Si alguna persona que sí sabe, que sí le sabe a estos temas, quiere corregirnos algún error terrible, alguna barbaridad que hayamos dicho, por favor háganoslo saber. Ya estaremos introduciendo fes de erratas en el siguiente episodio. Sí. Algo, bueno, con esto yo cierro que me parece, que justo tú me lo dijiste, que estábamos renegando, porque ah, alguien me dijo, me hizo un comentario de tienes que perdonar y tienes que soltar y tienes que dejar ir. Y yo era de, no, no me da la gana. Pero aparte de eso, tú me decías lo que acabas de decir, ¿no? O sea, esta individualización y presentismo extremo pues te lleva a ignorar pues la dictadura y luego en hace menos de 10 días, o bueno, ya casi, sí, no sé, bueno, el 26 de junio tenías a gente diciendo, ay, pero que necesitamos un Banzer que enseñe a esta gente a hacer golpes de estado. Y puede parecer como que un enlace muy tirado de los pelos, están hablando de salud mental y qué tiene que ver con estos temas, ¿no? Pero hay Tiene que ver. ahorita lo enlazo. Todo es político. Tiene que ver con esta, pues, necesidad del sistema que se está, eh, que se sostiene, ¿no? En el olvidar, ¿no? Y que este olvidar venga a olvidar al tipo que ha ejercido violencia contigo y perdonarlo porque tú has sido responsable, a olvidar al sistema colonial que ha ejercido violencia históricamente sobre generaciones enteras de personas en tu país, ¿no? Y algo que sí creo que es bien importante también, dejé terapia, uno porque ya sentí que el ciclo que había cumplido con esta terapeuta que me ayudó mucho se había cumplido, pero también porque entré en un punto disyuntivo ético. No, 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 en el sentido de que esto de individualizar mi bienestar, yo le decía, o sea, lo que le estoy contando ahorita no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a todas mis amigas. Entonces, ¿dónde está? Eh, ¿Qué hacer ante este problema que tiene una dimensión social, ¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, el texto de la Eva y Luz,
que dice esto, o sea, asumimos que nuestros sufrimientos son meramente problemas psíquicos irresueltos de nuestra vida individual, pero tiene una dimensión institucional histórica, ¿no? Y también le decía a mi psicóloga, está bien, pero no me puedo sentir bien en el contexto en el que eh, las demás personas sufren. Y la respuesta era, es que tienes que sentirte bien independientemente del sufrimiento de las otras personas. Y eso me parece muy egoísta, o sea, no es que seamos santos ni que vayamos a considerarnos Jesús o Santa María por estar sufriendo por el prójimo, pero creo que una de las dimensiones que más nos humaniza es esta capacidad de empatizar con el dolor del prójimo e identificarnos en ese dolor también, que a veces estas tanto la psicología moderna como las terapias alternativas, como la psicología más tradicional, te direccionan en ese camino de individualizarte y siéntete bien tú. Pero la salvación y la sanación creo que son procesos colectivos y como lo hablamos en el anterior podcast, o sea, no hubiéramos sobrevivido en estas debacles amorosas si no hubiera sido por este diálogo colectivo y politizado. Sí, sí, totalmente. Em, Ahorita me has hecho recuerdo de algo y creo que es algo muy hermoso que yo he aprendido de la única amiga psicóloga que tengo, pero que además es una amiga psicóloga capísima, que justo nos decía en una de las charlas que teníamos la última vez que fui a Bolivia, la penúltima, pero en la que estábamos hablando de esto, ¿no? De por qué la terapia encuentra la sanación en sí misma. Y ella, me acuerdo que nos dijo algo que a mí me voló completamente la cabeza porque era un momento en el que yo estaba sufriendo mucho por las noticias y por lo terrible que era el mundo. Eh, y claro, o sea, ella me decía, sí, por supuesto que nos vamos a sentir mal por lo que está pasando, pero pues eh, también una parte, o sea, un consejo que puedo dar como psicóloga, pero también yo asumo también desde su militancia, porque es una psicóloga que está muy comprometida también con su realidad, es, está bien, no, esto nos interpela, esto nos lastima, por supuesto, pero también ahí está la decisión de voy a sentarme y voy a llorar todos los días por esto o voy a hacer algo al respecto. Y en realidad hasta como eh, vamos, hasta como consejo terapéutico, necesitas organizarte. O sea, esto me está lastimando, esto es terrible. ¿Qué voy a hacer al respecto? Porque si te vas a quedar a llorar en tu casa, aprovechando claro esto, que sentirte mal es legítimo, que por supuesto que me voy a sentir mal si hay gente que está muriendo de hambre, si hay gente que está siendo enterrada bajo escombros, si se están destruyendo toda la Amazonía, sí, por supuesto que me voy a sentir mal, pero de ahí tiene que salir justamente el impulso para organizarnos y para hacer algo, porque si no nos vamos a sentir peor. O sea, es hasta un buen consejo para salir de ahí. Entonces, eso Cami, yo solo quiero terminar diciendo, nos hace bien, sí, enterarnos de lo que está pasando en el mundo, sí, renegar y sentirnos mal, pero también nos hace muchísimo bien politizar esos malestares. Y no es la salida para todo, por supuesto que a veces en ciertas situaciones vamos a necesitar otros tipos de acompañamiento, tal vez vamos a necesitar, sí, que nos prescriban algún medicamento que nos equilibre un poco, pero entre las muchas cosas que podamos hacer, ojalá podamos, sí, politizar nuestros malestares y no tratar de enterrarlos en bonitas sesiones de eh, constelaciones o cualquier otra cosa. O negarlos, ¿no? Negarlos. No. Esta emoción no me sirve. Y sí, yo quiero cerrar con esto también, la posibilidad de eh, creación de espacios terapéuticos. eh,
es una opción. O sea, nosotros, me olvidaba comentarles esto con experiencias en terapia, que quería mencionarlo ahí, pero aprovecho de cerrar con esto. Eh, lo que hacemos y que es un ejercicio que es terapéutico, no es terapia, pero es terapéutico, son los círculos de mujeres. O sea, yo el año pasado sin los círculos de mujeres no sé qué habría hecho, porque ves reflejado también que tu dolor no es individual, que lo que te está pasando no es un Ay, capricho sí, individual. sí, 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 sí. Entonces, no, tampoco es como que me da la gana de estar mal, sino que, uy, le está pasando también a mi amiga, o alguna vez le ha pasado esto a esta. En estos círculos muchas veces nos reuníamos entre mujeres desconocidas y que te veías reflejada en la experiencia de una compañera de la carrera de ingeniería que en tu vida has visto y vas a volver a ver, pero te estabas relatando algo similar a lo tuyo. Entonces, también esta posibilidad de politizar la sanación, creo que viene o sería algo muy interesante con llevarlo adelante, como estas formas de organización de espacios seguros y de sanación de manera colectiva. Pero obviamente que siempre parta y siempre pase por la reflexión profunda de, no de, ok, ya nos sentimos un poquito mejor y ahora listo, sino, ¿ahora qué? ¿No? Siempre es una pregunta que es incómoda, pero que merece mucho la pena hacerla, y es, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Eso es lo que queríamos compartir. No sé si tienes algo más que decir, querida Adri. Nada más, solo quiero mandarles abrazos, besos en sus dañadas cabezas. Y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por los mensajitos que nos han estado haciendo llegar, que nos hacen sentir tan bonito. Gracias por escucharnos, gracias por aquí convertirse en nuestras cómplices. Y ojalá ya podamos resolver algunas situaciones técnicas que tenemos que resolver ya para traernos a otras personas que vengan a charlar también con nosotras, porque pues hay mucha gente de la que queremos aprender también y escucharlas. Así que, bueno, de nosotras el agradecimiento enorme y el compromiso de que ya les vamos a traer gente más interesante. Gente que sí sepa de estos temas. Que sí les sepa. Sí, vamos a hacer terapias 2, pero ya con Especialistas. una profesional. Sí, lo prometo. Con especialistas politizados. Besitos. Que esté muy Besos. hasta el Adiós. Que estén muy episodio bien. 8.